Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto, hoy en un nuevo episodio y aquí les doy la bienvenida. Y en este nuevo resumen del día de la fecha del 16 de mayo del 2020, además de analizar los mercados financieros y todos sus activos, por lo menos los que he preparado para este día, nos encontramos con un nuevo recurso que son las tarjetas o cartas de Picasso Bursátil. ¿Querés saber de qué se tratan? Bueno, eso lo veremos a continuación. Para empezar entonces nos encontramos con el primer activo denominado Pelotón. Hablamos la semana pasada de esta acción, ¿sí? Que veíamos que hacía una zona de breakout y había subido demasiado. La semana pasada creo que apuntaba un 30, un 33% y esta semana subió casi un 13% más. Dejábamos un poco el interrogante diciendo, bueno, ¿a qué se dedica esta empresa? Bueno, indagando un poco encontramos que son estas bicicletas que tienen Wi-Fi, conectividad, pero me llegó a un mensaje privado a la casilla de Twitter de nuestro amigo Elio Cantarutti, donde me contaba un poco, ¿no? Él se había quedado pensando en lo que habíamos hablado en Compresión Semanal la semana pasada y me mandó el link de esta nota, ¿no? Pelotón aumenta sus ventas. Claro, tanto lo que dice la nota como me decía Elio, se dispararon las ventas un 66% debido a la cuarentena. Bueno, hoy parece una obviedad lo que estamos diciendo, pero con el diario del lunes todos podemos opinar. Incluso hoy estamos viendo este alza de un 13% y tranquilamente se puede pensar que el precio ya se ha estirado bastante y que necesita alguna corrección, por lo menos de corto plazo. Quizás realizar un throwback a la zona de quiebre para después sí continuar la tendencia alcista si así fuere, ¿no? Bueno, sin embargo, más allá de todo, queremos agradecerle a Elio en verdad yo le agradezco por haberme escrito y poder habernos sacado un poco esta duda de a qué se dedica esta empresa y a qué se debió incluso semejante salto en el precio que vimos en el análisis de la semana pasada. Y el activo del que vamos a hablar ahora se llama Luckin Coffee, del ticker LK, que es sobre una empresa china que tiene una cadena de cafeterías, ¿no? A simple vista, cuando vemos el activo, uno piensa que vamos a hablar de la gran caída que tuvo, pero no ese es el tema de hoy. La carta que decidí colocarle es la carta del stop. ¿Por qué? Bueno, aparentemente no es un análisis semanal el que estoy haciendo, sino ya te diría casi mensual. ¿Por qué? Porque el día 6 de abril se paralizó su cotización. No es que dejó de cotizar, sino que simplemente se puso en pausa. Le pusieron un stop. ¿Y debido a qué? Bueno, acá les traigo la noticia. Aparentemente hubo manipulación en los datos de las ventas y como consecuencia echaron al CEO. Por ahora el activo sigue en pausa hasta nuevo aviso, sin saber cuándo se van a reanudar su cotización. Gran rareza nos hemos encontrado esta semana con Luckin Coffee. Y para la hinchada argentina no podíamos dejar de lado el análisis del Grupo Financiero Galicia, ¿sí? Acá en este caso estamos viendo el gráfico del ADR en compresión diaria. Vemos una clara línea de contratendencia y una zona de resistencia que en otro momento fue soporte. Y esta semana fue hacia esa zona y volvió. Para poder mostrarles mejor me acerco un poco y aprovecho para decirles la carta que he decidido asignarle al Grupo Financiero Galicia, que es la carta del boomerang. Si hay algo que pudimos ver en esta semana es que el precio fue y volvió, no tomaba una decisión, ¿no? Entonces empezaba cotizando, subía un 16% y luego con el pasar de los días bajaba desde ese punto máximo hacia abajo, bajaba casi un 20%. Luego sí, volvió a subir nuevamente, a sostenerse por arriba de esta zona, así que es una zona de soporte y resistencia, ahora está haciendo como soporte. Y terminó bajando desde el punto de arriba un 11%, pero si lo analizamos semanalmente terminó subiendo un 3,66%. ¿Qué quiere decir? Que toda esa volatilidad que vivimos en la semana casi que ni se vio reflejada en el precio. Momento decisivo para el Banco Galicia, ¿eh? Vamos a ver cómo continúa, que es algo que seguimos bastante de cerca por lo pronto los argentinos.
suenan las alarmas del activo Sorrento Therapeutics. Aquí podemos ver el ticker SRNE y obviamente la carta que le estoy asignando es la carta de la alarma. Fíjense cómo se ha marcado cierto piso técnicamente hablando, ¿no? Se ha marcado cierto piso y una contratendencia que es esta semana rota con una violencia impresionante. Fíjense con una vela de un 244% dejando una mecha superior y cerrando con una altura de un casi 160%. Bueno, esta acción no es que la haya visto yo, la vio Franco en Twitter, que pueden encontrarlo en Tealdif, @Tealdif. ¿Y qué dice la noticia de este activo? Aparentemente Sorrento Therapeutics en San Diego habría encontrado el anticuerpo para luchar contra el coronavirus. En este lugar es donde nos encontramos con especulación, nos surgen muchas preguntas, quizás subirse ya un 160% arriba si es que uno quisiera. Lo interesante es ver el volumen que apareció en esta instancia, ¿no? Un volumen impresionante, pero en segunda instancia algo muy interesante es el volumen previo a esta semana. Fíjense cómo todas las semanas anteriores también empezábamos viendo un incremento del volumen. Eso quizás hubiera sido una señal, no es mi caso que yo esté viendo este tipo de cosas, pero sí fue interesante para mostrarlo en este capítulo de hoy de compresión semanal. Y a pedido de mis amigos mexicanos que me escriben por mensaje privado siempre pidiéndome que analice algún activo de México o mismo el índice de sus acciones, en este caso les traigo el análisis del peso mexicano. Le asigné la carta en el día de hoy de El Enjaulado, porque fíjense la forma que está teniendo hoy el peso mexicano, ¿no? Está totalmente aprisionado con un precio promedio de los 24, pero fíjense también cómo está armando cierta triangulación, ¿no? Generalmente las triangulaciones lo que continúa como patrón es una continuación. En este caso vemos como un mástil muy fuerte y quizás la continuación podría ser alcista. En estos casos muchas veces uno desea que no suceda, ¿no? No es algo muy bueno a menos que el país esté buscando cierta competitividad internacional. Pero bueno, veamos a ver cómo sigue esto, el enjaulado del peso mexicano. Y sin cambiar la carta, dejando también el enjaulado, es porque nos encontramos con el, no te digo el mismo patrón, pero sí nos encontramos con un activo que está enjaulado, en este caso no un activo, sino el índice del Standard & Poor's, ¿sí? El SPY. Vemos cómo está enjaulado entre el 61.8 y el 0.5 del retroceso de Fibonacci invertido, y cómo la media móvil de 200 también hace de resistencia en el 61.8 invertido, que esta semana no ha cambiado mucho de lo que hablábamos la semana pasada, pero sí me pareció interesante asignarle también la carta del enjaulado. Vale repetir, ¿no? Sí, díganme que sí, ¿no? Bueno, seguimos en el mismo lugar a la espera del próximo movimiento. Ya casi estamos llegando al final del resumen y ahora lo que les presento es el activo de Aurora Cannabis bajo el ticker ACB. ¿Qué ha pasado? Tenemos un activo que viene desde el principio del 2019 en tendencia bajista y de repente aparentemente plantea una vela que parece un patrón de reversión, ¿no? Más allá de eso, lo interesante es que tenemos una vela que del piso al techo navegó entre un 124%, ¿no? Una bestialidad, pero sin embargo en la semana terminó rindiendo un casi 39%. Lo dejo como el interrogante de la semana, así como la semana pasada tuvimos a Pelotón, esta semana tenemos a Aurora Cannabis. Los invito a que me ayuden a ver con qué información nos encontramos, si es que nos encontramos o si es que simplemente fue o está siendo un rebote técnico para continuar la baja, ¿no? Todas esas son las preguntas que nos encontramos dentro del interrogante de la semana. Ya casi finalizando, nos encontramos nuevamente con un activo argentino, en este caso Central Puerto, ¿sí? Bajo el ticker CEPU podemos observar tanto a la izquierda como a la derecha el activo. En la izquierda lo podemos ver que cotiza en la bolsa de Argentina y a la derecha el ADR que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Lo voy a catalogar con la carta de muy buena compresión semanal. Sin mirar el análisis técnico y solo mirando los rendimientos, ha sido una muy buena semana para Central Puerto. La hinchada gritaba se puede y finalmente se pudo.
ya sé. Fue un chiste malísimo. Bueno, no importa, sigamos porque esto hay que seguir y lo que quedó, quedó. Bueno, y en el espacio de Autobombo los invito a pasar por el Twitter porque este viernes publiqué un tweet que la verdad terminó siendo muy bueno, muy nutritivo para todos, donde lo que se planteaba era: defina en una palabra cómo fue tu semana bursátil. Bueno, el resultado, con más de 200 comentarios, fue muy diverso, muy divertido, con lo cual los invito a que ingresen al Twitter y miren un poco las respuestas, porque la verdad que son espectaculares. Ustedes son únicos. Y ahora sí, llegamos al final. Espero les haya gustado. Si les gustó, bueno, compartan el material, ¿sí? En Twitter e Instagram. Sigan también a Picasso Bursátil en las redes sociales. Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube para poder seguir escuchando más de Compresión Semanal. Aquí me despido, les mando un abrazo grande y si no les gustó, el próximo seguro les va a encantar. Saludos a todos. Buenos trades.